Ahora sí, buenas noches chicos. Sean todos nuevamente bienvenidos a su casa, su familia. Y antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. No sé quién de ustedes ha escuchado sobre esa parábola del hijo pródigo. ¿Quién de ustedes? Que alce su manito. Ok, varios. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer como un pequeño contexto sobre esto. Esta parábola, esta historia que contó Jesús, fue por como unas quejas, unas acusaciones que hacían el grupo religioso y los fariseos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se sentaba a comer a la mesa con pecadores. Y el mensaje de esta noche se basa en esto, la parábola del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, capítulo 15, versículo 11. Y le he puesto título a este mensaje, la muestra de su gracia. Vamos a empezar a leer Lucas 15, versículos 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el terreno que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Versículo 28. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el terreno engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado conmigo, estás a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.
Y como leímos esta historia, hay dos hermanos, dos hijos. Uno que se va de la casa de su padre y otro que se queda con su padre. Pero ambos hijos estaban perdidos. Esta historia, más que mostrar de pronto el error de los hijos, muestra la gracia del corazón de Dios. Y puede ser la historia de muchos, tu historia, mi historia, de aquellos momentos que pensamos que Dios podríamos estar mejor sin Él. Pero esta parábola nos muestra algo. Lejos del Padre, todo lo que parece ganancia es pérdida. Así que esta historia nos muestra unas verdades que confrontan nuestra vida. Y la primera es esta: lejos de Dios no hay libertad. El hijo menor creyó que tener libertad es estar lejos de su padre. ¿Qué hizo él? Él cogió y fue a su padre y le dijo: Padre, yo quiero mi herencia ahora. Y en ese contexto de la cultura judía no era muy común ni era bien visto pedirle un hijo la herencia a su padre aún estando con vida. Vemos que su padre accede, le da la herencia y dice: bueno, hijo, esto es lo que te pertenece. Y él se va a una tierra distante y malgasta todo lo que le da a su padre en una vida desenfrenada. Muchas veces has pensado igual que ese hijo menor, que fuera de Dios puedes encontrar felicidad, puedes encontrar muchos logros, puedes encontrar una vida chévere de diversión, en donde pueden pasar por tus ojos muchos placeres, que a fin de cuentas lo que traerá a tu vida, a mi vida, es una vida vacía, completamente vacía, donde hay dolor, donde hay frustración y muchísimas otras cosas más. Y vemos una segunda verdad que dice: de la esclavitud al arrepentimiento. ¿Y por qué esclavitud? El hijo menor tocó fondo. Vemos que él, cuando ya queda sin dinero, cuando ya se le acaba todo lo que le da a su padre, toda la herencia, él va en busca como de trabajo y le pide a un agricultor que le dé trabajo, que lo envíe al campo a darle de comer a los cerdos. Y él va a alimentar a los cerdos y hasta le parece deseable, agradable comer lo que le da de comer a los cerdos. Y en esta cultura judía, el cerdo era un animal, ellos tenían una lista de animales impuros, en donde no podían tocarlos, no podían comer de ellos, ni mucho menos hacerse cuidador de este animal, lo que era el cerdo. Era mal visto. En este tiempo, en esta época, es normal pues tener en una finca un cerdo, en cuidarlo. Hay muchas personas que hasta tienen mini cerditos de mascota, pero para ese contexto era muy mal visto. Y cuando él se está viendo que está como peleando con estos animalitos en busca de comida, porque ya no tenía nada, no tenía dinero y tampoco con qué comprar comida, él en ese momento entra en razón y dice: hey, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y recuerda a su padre y dice: hasta los sirvientes de mi padre tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Mi padre siempre fue bueno, siempre ha sido bueno, pero yo no me di cuenta de eso. Y aquí cambia todo el rumbo de la historia. Cuando él entra en razón, ahí es donde él se arrepiente. Ahí es donde él llega a un profundo arrepentimiento. Cambió la manera de ver las cosas. Cambió la manera de ver en que lejos de su padre no hay libertad. Lejos de la casa de su padre estaba en esa condición deplorable de hasta querer comer la comida de esos animalitos, de los cerdos. Y con solo un paso de arrepentimiento, uno solo, no es necesario dar muchos pasos, con un solo paso de arrepentimiento que tú des, Dios va a estar con los brazos abiertos para recibirte. Un solo paso de arrepentimiento que dio ese hijo, su padre iba a estar con los brazos abiertos para correr hacia él y abrazarlo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Lo que hace su padre. El amor y la gracia de ese padre dada a ese hijo que prefirió la herencia, prefirió el dinero y que se fue lejos de su padre, pero su padre hace
todo lo contrario que él se puede imaginar. Lo vemos en la tercera verdad, restauración y dignidad. Cuando el hijo llegó, esperaba rechazo. Él dice, bueno, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de que me llames tu hijo. Mejor ponme a trabajar como un jornalero, a no ser a ser tu esclavo, pero ten misericordia de mí. Él pensaba eso, pensaba que iba a recibir rechazo, que su padre lo iba a poner como lo más bajo de todos los que estaban en su casa, pero recibió todo lo contrario. Él recibió el abrazo de su padre, que tanto lo esperaba. Y vemos en un versículo que dice que ¿quién fue primero a quién? ¿El hijo fue primero a su padre o el padre fue primero al hijo? Vemos que el padre corrió desesperado a abrazar a su hijo amado, que se fue y que ahora iba a regresar. Eso hizo su padre, recibió ese abrazo. El hijo no solo fue perdonado con ese abrazo que le dio su padre, fue también restaurado. Y ahí no queda todo. Con ese abrazo que él le da, no queda ahí, sino que le dice a los sirvientes de la casa, traigan la mejor ropa, el mejor vestido, de lo mejor que haya en la casa, anillo, sandalias, calzado para sus pies. Ya no iba a ser aquel mendigo sucio y que hasta comía la comida de los cerdos, que le parecía deseable. Su padre le estaba dando, con todo eso que estaba haciendo, le estaba dando dignidad, una vida nueva, un cambio de vida y hasta nuevamente autoridad de todo lo que le pertenecía a su padre. Y así hace Dios contigo, hace Dios conmigo. No solo borra tu pasado de pecado, sino que también te recuerda quién eres en Él. La gracia de Dios no solo te limpia, también te levanta y te restaura. Y vemos otro detalle del amor del Padre en la cuarta verdad, que es sacrificio. Y vemos que el Padre dice, bueno, mi hijo llegó, esto no tiene que quedarse así. Vamos a hacer una fiesta, hay que celebrar, hay que hacer un banquete por el regreso de mi hijo. Y dice, traigan al ternero que hemos engordado. Tenemos que hacer fiesta por esto, celebrar con un gran banquete porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y ¿sabes algo? Este ternerito gordo que iban a sacrificar, que iban a matar por el regreso de ese hijo que estaba perdido, representa el precio de la restauración. En esa cultura judía, el ternero gordo no lo matan porque sí, por cualquier cosa que se presentara, no, vamos a celebrar y vamos a matar al ternero gordo, no. Era guardado para ocasiones especiales, como alguna gran victoria o una reconciliación importante. Y el hecho de que ese padre mandó a matar a ese ternero era porque no solo era una fiesta cualquiera, una celebración cualquiera, era un sacrificio costoso. ¿Y qué daba a entender Jesús cuando contaba esto? Jesús daba a entender de que el regreso del pecador a la casa del Padre requiere sacrificio. Y ese sacrificio lo haría Él mismo en la cruz. La fiesta que estaba haciendo el Padre significaba que algo tenía que morir. Alguien tenía que sacrificarse para que el Hijo que estaba muerto volviera a la vida. Alguien tenía que morir en su lugar y ese alguien es Jesús, ese alguien es Cristo. Él fue el sacrificio perfecto, Él fue ese cordero limpio, sin mancha y sin pecado alguno, que prefirió humillarse a sí mismo, negarse a sí mismo, aún siendo Dios, para que nosotros volviéramos al Padre, para que tú y yo volviéramos al Padre. Cada vez que alguien regresa a la casa del Padre, cada vez que alguien regresa a casa, el cielo celebra, porque alguien ya pagó ese precio, ya alguien hizo ese sacrificio, y ese fue Jesús. Esa es la mayor muestra de su amor y de su gracia, que Cristo Jesús fue ese sacrificio que nos devolvió la vida. Fue ese sacrificio que nos devolvió esa comunión con el Padre. Pero
la historia no termina ahí con el hijo menor. Jesús hace una breve cosa, añade algo más. Mientras todos estaban celebrando por el regreso del hijo menor, hicieron la celebración, hicieron el banquete, mataron al ternero gordo. Había alguien que no se había unido a la fiesta, y ese fue el hijo mayor. El que nunca, recordemos, el hijo mayor nunca se fue de la casa, siempre estuvo ahí, cerca del Padre. Y lo muestra la quinta verdad, que dice, un corazón lejos del Padre. ¿Qué hace el hijo mayor? Cuando el hijo mayor ve, de que escucha, de que hay fiesta, de que hay música y danza, él le dice, bueno, pero ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué están celebrando? ¿Qué es lo que está pasando? Y uno de los sirvientes le dice, no, mira, es que tu hermano menor regresó, por fin regresó después de tanto tiempo que se fue. ¿Y qué hace él? La actitud de él es enojarse y prefiere no entrar a la fiesta, prefiere quedarse afuera. Y el padre sale y le ruega que entre. Él le dice a su padre, tantos años que te he servido, padre, tantos años que he estado aquí al lado tuyo, te he obedecido, he cumplido tus normas, he estado aquí, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para yo celebrar con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, el que se largó, el que se llevó tu herencia, el que cogió y derrochó todo el dinero en prostitutas, haz matar a un ternerito gordo. El padre entonces le dice, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, tú siempre has estado aquí, todo lo que yo tengo te pertenece, todo es tuyo. ¿Por qué ahora quieres bajarte sobre la gracia? ¿Acaso no me conoces? Eso que estás haciendo muestra de que sinceramente tu corazón no conoce mi corazón. Y esto, vemos algo fuerte, el hijo mayor siempre estuvo en la casa, físicamente siempre estuvo con el padre, él no se fue, pero su corazón estaba lejos de su padre, completamente lejos. Estaba igual de perdido que su hermano menor. ¿Sirvió por años? Sí. ¿Obedeció las reglas de su padre, de la casa de su padre? Sí, también. ¿Nunca lo obedeció en nada? Sí. Pero nunca disfrutó de la relación que podía tener con su padre. Nunca lo hizo. Él no conocía el corazón de su padre. Se mantuvo viviendo por debajo de la gracia, intentando ganar las cosas. Yo te doy algo, tú me lo devuelves. Yo te doy, tú me das. Mientras el padre celebra el regreso de su hijo perdido, el que estaba muerto pero ahora vive, el hijo mayor lo que hace es llenarse de enojo, de celos y de orgullo. Él no amaba al padre, amaba lo que el padre le daba. ¿Pero por qué? ¿Por qué no amaba al padre si se quedó en la casa? ¿Cierto? Porque vemos de que él se queda en la casa, de seguro lo amaba, pero cuando el padre coge y hace la celebración, hace la fiesta, hace el banquete, le da al hijo menor cuando regresa un vestido, buena ropa, calzado, anillo, mata al ternero gordo. Todo eso que tomó el padre, lo tomó de la herencia del hermano mayor. Y por eso él se enoja. Él dijo, no, tocaron lo que es mío, eso no es de él. Tú le diste su herencia y él lo malgastó, eso es mío. Y por eso él se enoja. Amaba lo que su padre le había dado, no amaba a su padre. Y eso muestra algo. El hermano mayor tampoco entendió la gracia, y mucho menos de conocer a su padre. El hijo menor se perdió en el mundo. Cuando se fue, conoció lo que en realidad era sobrevivir, porque cuando quedó sin dinero, vemos que hasta la comida de los cerdos le parecía agradable comer. Pero el hijo mayor se perdió en su orgullo, aún estando en la casa de su padre y cerca del padre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Aún en la iglesia sirviendo, aún obedeciendo las reglas de la iglesia, aún estando en los asuntos de Dios, pero nuestro corazón completamente lejos de Él.
Y sí, puedes estar en la casa del Padre y aún así no conocerlo. Puedes estar cerca de Dios y aún así tu corazón a kilómetros de Él. El hijo mayor no quiso entrar a la fiesta. Y es triste porque la gracia la tenía tan cerca ese hijo mayor, pero por causa de su orgullo no la disfrutó. Jesús terminó la historia ahí. No menciona si ese hijo mayor entró o no entró a la celebración, a la fiesta. Pero ¿sabes por qué? Porque esa decisión ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Nos toca a nosotros decidir si entramos a la fiesta, si volvemos a los brazos de nuestro Padre, si volvemos a alinear nuestro corazón con Él o simplemente no. Y el Padre a ambos hijos amaba por igual. A los dos los esperaba con los brazos abiertos, llenos de su amor y de su gracia. Aquella gracia que no solo perdona, sino que también te restaura, te da identidad, te da una nueva vida y te sienta a la mesa. Es la muestra de su gracia cuando tú y yo, que estábamos muertos en nuestros pecados, Jesús, que fue ese sacrificio perfecto que nos devolvió la vida. Él no te rechaza, Él murió por ti, Él murió por mí. Pagó el precio para que hoy puedas volver al Padre, para que hoy decidas, yo vuelvo a casa, yo vuelvo a alinear mi corazón con su corazón y decido de que voy a nuevamente a tomar la decisión de conocer quién es Él, de conocer su corazón y lo que Él tiene para mí. Hoy hay una fiesta preparada, una fiesta en el cielo esperando de tu regreso, esperando que tu corazón se acerque y se alinee, como dije anteriormente, con el corazón del Padre. Hoy Él te está invitando a que no te quedes afuera de ese gran banquete, de esa celebración como en la historia, sino de que puedas entrar, de que puedas volver al Padre, volver a casa y gozar de esa relación, gozar de la gracia tan grande y el amor de Él.